Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir, por acompañarnos en esta jornada, donde vamos a aprender un poco más de riesgo del trabajo, de vida, de medicina laboral, donde pueden hacer preguntas. La idea es enriquecer la información y poder sacar dudas. Al final de la jornada, para los que hayan escuchado bien la presentación, va a haber preguntas con premios. Y al final un coffee para compartir y poder acercarnos, saludar y si les habían quedado dudas o quieren compartir algo, quedamos a disposición. Ahora nos presentamos. Acá mi compañera. Mi nombre es Marcela León, yo trabajo en Naval. Hace 4 años estoy en el sector de producción ART y vida laboral. El objetivo de esta charla, capacitación, es poder acompañarlos y asesorarlos en todo lo que ustedes necesiten para minimizar los riesgos y maximizar los beneficios que ustedes puedan llegar a tener como empresa y como productor. Acá el doctor. ¿Cómo andan? Mucho gusto. Mi nombre es Mauricio Montalcino, soy médico laboral. Trabajo en empresa de medicina laboral, CIEC, como director médico, que he trabajado también realizando pericia en el Poder Judicial, acá en la provincia de Tucumán. Tuve la oportunidad, la posibilidad de formarme en línea que ver en el riesgo de trabajo dentro de Atención ART, con lo cual conozco algunas secciones de lo que vamos a charlar hoy. La idea es poder hacer una charla amena para que podamos, entre todos, ir sacando algunas dudas que tienen puntualmente sobre este tema, sobre el tema de los seguros, sobre el tema de la medicina laboral y las necesidades que tienen cada una de las empresas. ¿Sí? Exactamente, quien les habla, Francesca Salvatierra. Hace casi 10 años que estoy en la actividad, hace 6 años que soy colaboradora del grupo Sancor Seguros y hace 3 que estoy como encargada de riesgo del trabajo en todo lo que es el norte de nuestro país, como para que nos conozcamos un poco y sepan un poco la historia de cada uno. Acá Marcela va a arrancar con los vida colectivos y AP para comentarles un poco. No duden en hacer consultas, en levantar la mano si es que van necesitándolo. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Yo voy a presentar lo que son todos los seguros de vida laboral, que no son unos seguros aislados, sino forman parte de lo que es la protección a nivel empresarial y, como les nombré anteriormente, busca minimizar toda la exposición al riesgo que puedan tener las compañías, las empresas. En este caso vamos a arrancar con el seguro de vida colectivo obligatorio. Como la palabra lo dice, es un seguro obligatorio que deben contratar todas las empresas. Este busca garantizar una indemnización para sus empleados, ¿sí? Que es una indemnización, de muerte, ¿sí? Por cualquier causa y en cualquier circunstancia. Es para todos los empleados en relación de dependencia y están solamente excluidos los empleados rurales, que ellos tienen su propio seguro. La suma asegurada actualmente es un monto fijo que está en 2.071.300 pesos. Esta suma asegurada va variando todos los años en el mes de marzo y es previamente informada en el mes de diciembre por la Superintendencia de Seguro de la Nación. Es decir, en el mes de diciembre la Superintendencia saca una información en el cual actualiza la suma asegurada que se va a aplicar a partir del mes de marzo del mes siguiente. El costo del seguro se calcula por persona, actualmente está en 424 pesos y se lo paga por 9.31 según la cantidad de empleados. También es importante aclarar que este seguro tiene un derecho de emisión. Este derecho de emisión se lo paga en el momento que se contrata la póliza y en las renovaciones, una vez al año. Se abona sí o sí, ¿por qué? Ante la falta de pago de este derecho de emisión, puede provocar de que la póliza caiga, se anule por falta de pago. El seguro colectivo de vida obligatorio maneja 2 regímenes. El régimen general, que es para todos los empleados en relación de dependencia que cumplen una actividad específica, y el régimen especial, que regula las empleadas domésticas. Tienen la misma cobertura y la única diferencia que hay es la forma de pago.
Las empleadas domésticas se la paga por cupón directamente a la compañía de forma anual o se puede adherir al débito automático. Ahora vamos a seguir con el seguro obligatorio para empleados rurales. Recuerden que le nombré anteriormente de que los empleados rurales se encuentran excluidos del seguro de vida obligatorio común y corriente. ¿Por qué? Los empleados rurales tienen su propio régimen, ya que ellos están expuestos a mayores riesgos y a diferentes condiciones laborales. La diferencia que hay en la cobertura también incluye muerte por cualquier causa y además tiene indemnización por incapacidad total o permanente. Las sumas aseguradas y la forma de pago es la misma, nada más que el seguro de empleados rurales, perdón, no pase la diapositiva, se lo paga por cupón de pago directamente a la compañía. Y ahí las coberturas son exactamente la misma. Bueno, ahí lo que ya le explicaba normalmente, la suma asegurada es de 2.070.000, que es prácticamente el mismo costo del seguro de vida colectivo. No se paga por 931, se paga de forma directa a la compañía. Convenio mercantil. Este es un seguro que nace no desde la ley, sino del convenio que existe con la Cámara de Comercio de Empleados de Comercio. Es un seguro de contratación obligatoria para todas las empresas cuya actividad esté relacionada con el comercio, ¿sí? La cobertura que tiene es muerte por enfermedad o accidente, incapacidad total y permanente también por enfermedad y por accidente, y el requisito para poder asegurar a sus empleados es que estén en relación de dependencia. La cobertura, la suma asegurada que tiene la cobertura, no tiene un monto fijo como es el seguro de vida obligatorio. ¿Por qué? Porque para calcular la suma asegurada de este tipo de seguro va a depender de la información que mande el empleador a la compañía, teniendo en cuenta el sueldo de cada uno de los empleados. ¿Sí? Eso es lo que también se cotiza, no es un seguro que tiene la emisión directa, se cotiza y es necesario contar también con el sueldo y la fecha de nacimiento de cada uno de los empleados. Con respecto al pago de este seguro, se lo hace de manera contributiva. ¿Esto qué quiere decir? Que el empleado va a pagar 1/3 de la prima, se lo va a descontar por planilla el empleador y el empleador se va a hacer cargo de los 2/3 restantes. Eso también se paga de forma directa a la compañía, no se paga por 931 como los seguros de vida obligatorio. Seguro colectivo de vida optativo, ley de contrato de trabajo. Esto es un seguro que la contratación es optativa, no tienen la obligación de contratarlo, pero lo que cubre es la indemnización de cada uno de sus empleados en el caso de incapacidad total y permanente y muerte. El empleador ante esta circunstancia tiene la obligación de indemnizar a sus empleados. Entonces podríamos decir que este tipo de seguro es una garantía para el empleador, ya que en el momento de siniestro el empleador va a abonar de manera obligatoria a los beneficiarios, que en este caso sería la familia, la liquidación total. Una vez que el empleador hace la liquidación total, presenta el siniestro en la compañía y lo que hace la compañía es evaluar que todo esté, la documentación respaldatoria de que la familia del empleado haya recibido la indemnización, hace un reintegro. Entonces podríamos decir que este seguro específicamente es más que nada para el empleador y no tanto para el empleado. Por supuesto, como todos los seguros anteriores, tienen cobertura los empleados en relación de dependencia. La cobertura que tiene es muerte por enfermedad y accidente, incapacidad total, total y permanente. ¿Cómo va a ser la indemnización en cada uno de estos casos? En el caso que sea por muerte, el empleador debe abonar medio sueldo por año trabajado del empleado. Y por incapacidad total y permanente es un sueldo completo por
cada año trabajado del empleado. Bueno, eso es lo que le venía comentando anteriormente, cómo es la forma de indemnización. Y ahora viene, por último, el seguro de accidentes personales. Este es un seguro completamente de contratación voluntaria y está pensado más que nada para las personas que no tienen alcance con la RT y con todos estos seguros obligatorios, ya que lo pueden contratar las personas que hacen, que cumplen una actividad que está fuera del ámbito laboral y del horario laboral, personas independientes que realizan una actividad específica. Es una trabajador en negro puede... Sí, que no está en relación de dependencia, que no está declarado. Trabajador en negro, esta cobertura viene específica para ellos. Bueno, pasemos a la siguiente. Ahí está. ¿Cuál es la cobertura que tiene este seguro? Atención médica, siempre y cuando esté relacionada a accidentes. Esto no es por enfermedad o cualquier causa, tiene que ser sí o sí por accidente. Esta atención médica puede ser asistencial o por reintegro. Esto va a depender de cómo se contrate la póliza en el momento. Indemnización por invalidez. La suma asegurada también va a depender del monto que se fije en el momento de la cotización o emisión del contrato, y la indemnización por muerte accidental, que incluye el mismo monto de suma asegurada. Como le nombraba anteriormente, la suma asegurada va a tener que ver en el momento que cotizamos. Podemos elegir diferentes tipos de sumas aseguradas, que lo podemos ir dando alternativas en la medida que se va cotizando. También de esa suma asegurada va a depender el costo del seguro, de la cantidad de empleados que estén adheridos a la póliza, y la forma de pago se lo puede hacer por cupón, por débito automático, y a lo mismo que la vigencia. Puede ser anual, quincenal, semestral, trimestral. Es una póliza bastante flexible que se la puede ir amoldando según las necesidades de las personas que estén aseguradas. Por último, les quiero comentar que los seguros, la contratación de los seguros de vida laboral es una herramienta clave para proteger tanto a las empresas para el cumplimiento normativo, ya que hay algunos seguros que son de contratación obligatoria, que si no los tienen en algún momento pueden tener algún tipo de inspección de la Secretaría de Trabajo, puede el día de mañana traer algún tipo de inconveniente, y además también protege a los trabajadores dándole un respaldo económico para su familia en el caso de tener algún tipo de siniestro inconveniente que pueda llegar a surgir. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Quedó claro? Sí, me encantaría, bueno, primero que nada, Sí. felicitarlo por la posición. Ay, muchas gracias. Está haciendo todo el grupo. Muchas gracias. Con respecto a los seguros obligatorios, Sí, la prima que cobra, sí. ¿es la misma? Perdón la pregunta. No, por favor. Pero ¿es la misma para el trabajador común que para alta gerencia? Sí, es la misma porque se está asegurando la persona, no el cargo, ¿sí? Entonces, con respecto al seguro de vida colectivo obligatorio, el monto por persona es 424 pesos con 62. Lo que pasa es que la indemnización es fija. Claro, la indemnización es fija, no varía en el sueldo. Esa es la diferencia entre el seguro colectivo de vida obligatorio con el convenio mercantil. Que para el convenio mercantil la suma asegurada va a variar según el promedio de los sueldos que tengan todos los empleados en nómina. Marcela, el del mercantil, el que va sobre el sueldo. ¿Cómo? Vos decías, un tercio paga el empleado, Sí. el empleado y otro. Y los otros 2 tercios del empleador. ¿Qué porcentaje del sueldo es? Y eso va a depender del sueldo de cada uno. Es 1 tercio. No, pero ¿qué porcentaje le aplica? ¿Cómo es la prima? ¿Cómo se forma la prima? La prima se forma con la sumatoria de todos los sueldos de la compañía. La cotización. Claro, es una cotización. El costo depende de cada compañía. Eso está por contratación, no es fijo. No, no es fijo. No, no es fijo. Todas las compañías ofrecen el mismo precio. No. Por eso se cotiza
y se calcula la tasa que puede llegar a variar en cada una de las compañías, pero no hay algo fijo. Pero no debe ser muy diferente. No varía muy mucho. No varía mucho. Para el convenio de comercio, digamos, como la actividad parada. El convenio mercantil, perdón, ¿no? ¿Sí? Nuclea todo lo que va bajo el convenio colectivo de trabajo del sindicato de comercio. De comercio, Entonces ya está estipulado. Ahí piden algunos datos que son la fecha de ingreso, La fecha de ingreso, fecha de Los- nacimiento. la fecha de nacimiento y los ingresos. Y de acuerdo a eso cotizas, pero las tasas de prima entre compañías son muy parecidas. Claro, ese es tan diferente. Si Sí. no, Pero bueno, hay Sí. que ver, porque también hay, digamos, en la bolsa lo que es, se hace el cálculo de la edad promedio, entonces por ahí te varía entre una empresa y otra, porque tiene una población de empleados pasa con que mucha el seguro antigüedad. mira eso, entonces tiene que Sí, lo de mismo. acuerdo a la edad. Obvio. Por ahí tiene una empresa y tiene una edad promedio de empleados de 58 años contra otra de 40 años, no te va a dar lo mismo, Sí, ¿no? porque la tasa de Claro. riesgo es distinta. Claro. Pero, Y si es pero básicamente, nacional también o si es como entero, también tiene otro costo elevado. Eso es el AP. Eso es en el AP, Eso es el sí. AP que te saciona de conocero, porque no es sé qué tú- asistencia médica. Este no cubre asistencia médica, que son indemnizaciones Sí. por muerte o invalidez, total, parcial o permanente. Pero la diferencia fundamental es que uno es solamente accidente de trabajo. Sí. El AP es solo accidente de trabajo. Exactamente. Ninguna, sí. Consulta, el seguro de vida obligatorio en comparación con el de empleo de comercio. Como empleador, ¿tengo que contratar los dos? Si estás dentro del rubro como empleador, sí. Es de contratación obligatoria porque tiene coberturas distintas. El SSBO solamente tiene muerte. Y lo que es el convenio mercantil incluye incapacidad total y parcial, además de la muerte. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Ahora va a pasar. Gracias. Y me dedico exclusivamente a ser la responsable de prevención RT, por lo cual mi capacitación, mi presentación tiene que ver con el sistema de riesgo del trabajo, cómo está compuesto, qué cubre, cuáles son los beneficios para el empleado como para el empleador también, remontarnos un poco a la historia. Como les decía, totalmente un placer ir consultando y respondiendo consultas. Estoy hablando un poco raro porque estoy con un tema de ortodoncia en la boca, así que no duden en consultar si no se entiende un poco lo que voy explicando. De igual manera están las filminas como de manera de apoyo, ¿sí? El sistema este año cumple 30 años, el sistema de riesgo del trabajo. Se creó la ley en 1996. ¿Cuál es el objetivo de esta ley, de este sistema? Es cuidar la salud y la vida de los trabajadores. Todos los días tenemos en la calle más de 10 millones de personas que van a trabajar. Obviamente hablando de trabajo registrado y en blanco, que son las que están cubiertas por este sistema que es tan noble y bondadoso. Acá, como les mencionaba, no vamos a leer todo, no se preocupen, pero vamos a chequear un poco cuál es la historia previa para el empleado y para el empleador, las grandes diferencias desde la creación de la ley y anteriormente, ¿sí? Una de las grandes diferencias es que toda la responsabilidad civil de lo ocurrido con el empleado iba hacia el empleador, ¿sí? Tenía toda la carga de la responsabilidad. Y el trabajador también estaba bastante perjudicado, porque el trabajador no era un siniestro como el que todos conocen, de cómo se denuncia y cómo tiene la cobertura. El trabajador debía probar el daño, debía probar la relación con el trabajo, con su empleador, y la mayoría de las veces probar la culpabilidad de su empleador para que él haya tenido ese siniestro o esa enfermedad profesional, que son las dos contingencias que cubre la ley de riesgo de trabajo. Accidentes de trabajo en el lugar de trabajo o in itinere, como todos saben, desde su domicilio hacia el lugar de trabajo, ida y vuelta. ¿Cuáles eran los mayores perjuicios para los trabajadores después de tener el siniestro? Eran largas demoras para cobrar sus indemnizaciones, una incertidumbre total de toda la gestión del siniestro en sí. Tenía también una carga enorme de tener que juntar pruebas para poder lograr
que se cumpla con lo acordado. Y una atención médica totalmente desordenada y deficitaria, donde la atención estaba con varios entes, con varias instituciones. Podía pasar una parte por obra social, las empresas que tenían médicos contratados también veían una parte de ese médico, otra en hospitales públicos, por lo cual no había un seguimiento eficiente ni eficaz para ese empleado, ni de rehabilitación ni de reinserción laboral. Las exclusiones, los trabajadores que estaban en negro y el riesgo de no cobrar nunca, porque ante un juicio, aunque el empleado haya salido ganador, si la empresa se daba por insolvente o cerraba, no había garantía de cobro, ¿sí? O sea, el empleado se quedaba con un juicio ganado, pero no lo cobraba nunca. Como les mencionaba, que hoy, este año cumple 30 años de Ley de Riesgo del Trabajo, es un sistema integral de cobertura, como les decía recién, ante accidentes profesionales en el lugar de trabajo, in itinere y enfermedades profesionales. Acá podemos ver, desde la creación de la ley a la fecha, cuáles son los beneficios enormes que tuvimos como país. Tenemos un 81% menos de fallecidos desde la creación de la ley a la fecha y un 55% menos de personas accidentadas. Esto que incluye 19.000 vidas salvadas, es un dato no menor, casi 5 millones de accidentes evitados y 14 millones de prestaciones asistenciales. El sistema también evolucionó desde la creación de la ley. Estamos teniendo un modelo de mucha protección, mucha eficiencia técnica. Hoy tenemos las plataformas de autogestión para los empleadores, para los empleados, para afinar circuito, porque siempre el objetivo es devolver al accidentado a su trabajo de la mejor manera, en el mejor tiempo posible y con las mejores asistencias para que su reinserción sea al 100% eficiente, ¿sí? Tenemos también como evolución la telemedicina, para que el empleado pueda tener un seguimiento mucho más exhaustivo y sin tener que moverse de su casa. Como ustedes saben, el norte es una zona con una densidad poblacional bastante pequeña y geográficamente, salvo Tucumán, bastante grande. Y tenemos trabajadores con mucha lejanía que para ir a un turno médico de control a veces tienen que viajar entre 2 y 3 horas. Entonces la telemedicina es algo que ya está aprobado por superintendencia y que afina un montón los circuitos y ayuda tanto al empleado como al empleador de que su colaborador vuelva y regrese lo antes posible. Acá viene el tema. Hoy el sistema está en riesgo, el sistema en sí. ¿Por qué? No por la siniestralidad, sino por la judicialidad. Hoy, de los juicios del sistema de riesgo del trabajo, el 79% son de incapacidades menores al 15%. Ahora van a entender por qué hago referencia a que son menores al 15%. Hoy los juicios representan el 47% de la alícuota total del sistema. Acá podemos ver, desde el año 2012 hasta la proyección de este año, que como saben no está cerrado, cómo fue fluctuando la alícuota y la cantidad de juicios, ¿sí? Acá ven que al comienzo había una brecha importante, cómoda, entre lo que una empresa pagaba de alícuota, que como todos saben, la renta se cotiza con la masa salarial, que es la totalidad de lo que la empresa abona de sueldo de sus empleados. Nosotros cotizamos una alícuota, una tasa técnica, y ese es el valor. Se fue infraasegurando en el lapso del tiempo y los accidentes iban creciendo. 2017 tenemos un pico de accidentes. Entonces todas las compañías de riesgo de trabajo empiezan a presionar al gobierno para nuevas leyes y se crea una nueva ley en 2017. Por eso podrán ver cómo va después en baja. Obviamente contemplamos 2020 pandemia, comisiones médicas cerradas. Cuando empiezan a abrir, empiezan los picos nuevamente. Esta ley, ¿cómo resulta ser? El gobierno le da la posibilidad a cada provincia
de adherirse o no. Muchas veces se adhieren, pero no están operativas, digamos. Esperen 2 minutos. ¿Estás seguro que queda abierto el último? Porque me faltan datos. ¿Que te mandé? Sí. Perdón. Cada provincia elige o no adherirse. ¿Qué implica esta ley? Que el accidentado, cuando tiene una incapacidad, obliga a que primero pase por vías administrativas. ¿Cuáles son las vías administrativas? Nuestro ente de contralor, que es la Superintendencia del Riesgo del Trabajo. Si no se cierra el caso, no se llega a homologar un acuerdo, recién tiene habilitada el empleador la vía judicial, por lo cual hace un filtro bastante interesante. Tucumán no está adherida, en el norte tenemos solamente Salta adherida, Catamarca no, Santiago del Estero no, Tucumán no, Jujuy estaba adherida, no estaba operativa, comenzó a estar operativa en febrero del 26, pero sigue sin estar realmente con la gestión fluida. Así que en Jujuy son focos bastante alarmantes. Y acá verán cómo las alícuotas van bajando, los juicios van subiendo, por lo cual el sistema está en riesgo. Y tenemos la convicción plena de que si no cambian las leyes, la concientización a los productores, que son los que asesoran a las empresas directamente, cada microgestión que se pueda realizar, cada concientización a sus empleados, es algo que se suma, ¿sí? Hoy, como todos conocen, hay algunos abogados que buscan como el mismo speech hacia el empleado, sacan base de datos de sanatorios, no podemos encontrar de dónde, pero siempre de un filtro, y el speech para el empleado es: este es un juicio que te corresponde, y tu empleador no se entera porque es para el RT. Y no es así. Si bien sí es para el RT y lo terminamos abonando nosotros, el empleador también se ve perjudicado, porque después los análisis de las alícuotas van en base a todo lo que yo percibo de una empresa, tal monto y gasto tanto, entre accidentes, entre indemnizaciones, entre juicios y demás gastos. Y ahí es donde la rentabilidad hoy de las compañías de riesgo de trabajo se ve afectada. Acá es lo que yo les mencionaba. Esta es la alícuota real del mercado hoy, o sea, de todas las empresas de Argentina que estén bajo el sistema de riesgo del trabajo, el promedio de la alícuota es de 2,95, ¿sí? Pero ¿cuál debería ser esa alícuota? 4,28. O sea, si hoy todas las empresas de Argentina fueran una única empresa, deberíamos aumentar un 45% para llegar a una alícuota que realmente tenga sostén, ni siquiera que sea rentable, ¿sí? Por eso es la importancia de concientizar y de tener convicción que cada microacción que podamos generar, gestionar y concientizar va a tener sus frutos y se va a ver reflejada. Pero a veces también hay que concientizar a las RT, porque las que yo conozco, en donde yo trabajé, nadie hace una férrea actividad de higiene y seguridad en el trabajo. Ninguno. Así que, o sea, yo entiendo de judicialización que hay, ser la industria del juicio, pero también ser talón de Aquiles de la RT, que es. Sí, siento, nosotros... Trabaja mal, sin medio, sin desprotegido. Y a ver, lo que pasa es que, perdón, que la red tiene que vivir un asesoramiento, digamos, como es muchísimo, pero voy a añadir el responsable de ese asesoramiento, como el bloque, dirección tiene un responsable, digamos, de prensa, la red, digamos, es como solución de asesoramiento. No, claro, pero yo me imagino que, bueno, si tiene más siniestralidad va a tener una mesa de alícuota. Pero hay algunas charlas, algunas charlas obligatorias por ley que tienen que tener, ¿no? Yo por lo menos los diferentes de estos casos veían por solceno, o sea, ¿qué está pensando la RT? ¿Aumentar la alícuota o digamos, yo creo que debería poner énfasis
en tratar de evitar la siniestralidad. Es lo que hacemos día a día. Por supuesto que si bien existe una ley donde está estructurado cuáles son los servicios que debemos brindar, que como saben es totalmente todo bajo el mismo paraguas, tienen la cobertura médica, asistencial, farmacéutica, tienen las empresas el reintegro del jornal caído desde el 11º día, las indemnizaciones por incapacidad y demás. Nosotros en prevención, después cada compañía elige algunas acciones o cómo quiere trabajar. En Prevención RT en el Norte tenemos 25 asesores de higiene y seguridad donde están asignados específicamente a su cartera, por lo cual sí se hace un trabajo arduo. A veces la empresa está dispuesta, a veces no, porque no deja de ser un costo, que es una inversión. Hay empresas que sí lo entienden y otras que no. Por lo cual disiente un poco del cementario, que hay de todo. Como es Argentina, tenés empresas muy conscientes, tienen obligaciones. Hay presentar ciertas planillas, tienen que tener ahora un técnico de seguridad higiénica de empresa, eso creo que ya está por ley, Exacto. con lo cual la empresa es que se tiene que preocupar de que suelte, porque la que perjudicada cuando alguien se accidenta es esa persona, porque por más que la gente le pague el sueldo, esa persona que entra nueva a ocupar ese cargo no tiene la especialidad ni la capacitación de la que se va. Y a veces tienen que pagar doble sueldo porque entonces el principal perjudicado es la empresa que tiene el personal accidentado. Exactamente, pues tiene que también contratar a otra persona para que haga ese trabajo. Capacitada probablemente para eso, capacitarla. Exactamente, es un gasto mucho más intangible del que realmente se ve de tener un empleado en baja. Yo les mencionaba un poco. ¿Designa a un asesor en seguridad de acuerdo a la cantidad específica de empleados o desde un empleado ya? Desde 6 empleados, desde 6 empleados, sí, desde 6 empleados, y bueno, dependiendo de la zona geográfica o los grupos económicos de empresas. Digamos que no son del Estado, o sea que son contratados y van una vez a la semana, una cosa así, depende de la cantidad de empleados. Exacto, la frecuencia de visita varía según la actividad, los riesgos, como menciona la señora. Exactamente, exactamente, y se trata de acompañar y realmente prevenir para evitar todo esto, porque siempre la base está en prevenir. Exactamente. ¿Es obligatorio que quizás contraten a partir del sexto empleado? No, nosotros llamamos un asesor desde el sexto empleado. Nosotros brindamos a las empresas un asesor para darle soporte y acompañamiento a toda el área de higiene y seguridad. Es un cliente de la CyberRT en prevención y tiene 7 empleados, les decís. Le asignamos exactamente, se les manda un correo de bienvenida donde se le indica todo y se le da el correo del asesor que va a ser asignado a su cuenta. Permíteme, Francesca, ¿cuál es tu nombre? José Luis. ¿Cómo te va, José Luis? Yo soy Gustavo Grigolizzi, responsable comercial de Aval. Un poco para poner blanco sobre negro, sobre lo que vos decías, seguramente hay distintos aspectos que no se pueden abarcar en su totalidad, hay mucha diversidad. Yo te cuento que la superintendencia hace controles aleatorios a las RT y va in situ a las empresas. Y la Secretaría de Trabajo de cada provincia. Sí, pero la superintendencia va a empresas y hacen verificación y te piden la planilla que si lo visitó, cuándo visitó, en qué momento, el horario, todo, el inspector de higiene y seguridad de la compañía. O sea que también hay un control y el sistema que mayor trazabilidad tiene hoy en el país. O sea, la base de datos va, además de la RT, además de la superintendencia, la SRT y el Ministerio de Trabajo. Seguramente hay aspectos que se escapan, sí, pero yo te puedo asegurar que es el sistema que mejor trazabilidad tiene. ¿Usted trabaja en el SRT? No, en Aval. Ah, bien. Bueno, le comento, yo hice una pasantía en la SRT en la central de Sí. Buenos Aires. No es tan así, no hay control. Por eso es que, o sea, si vamos a ver, así, poner la lupa sobre los problemas, Sí. esa es otra de las falencias. Otra de las falencias es que sacaron la tecnicatura ahora en inseguridad, o sea, vos tenés el técnico, tenés licenciado y tenés ingeniero en higiene y seguridad. Pero nadie contrata a los ingenieros que son los que realmente te pueden abaratar los costos. Depende de los riesgos y la actividad. Igual seguimos un poco con la presentación y ya al final hacemos como para Por favor. por dudas como más puntuales.
¿Por qué yo hacía referencia recién a la filmina? Digo filmina, soy medio vieja, pero a la slide anterior, de que casi el 80% de los juicios son para incapacidades menores del 15%. Porque cuando se empieza a pensar en el sistema de riesgo del trabajo, antes del año 96, de la creación de la ley, los modelos a seguir eran los países de Chile y España, que tenían sistemas similares. Comienza la ley, comienza a regir el sistema en Argentina y teníamos diferencias enormes en frecuencias siniestrales. Y nuestros dos modelos a seguir eran España y Chile. Hoy la frecuencia siniestral está mejor que España y Chile, ¿sí? Pero no la judicialidad. En Chile, las incapacidades iguales o menores al 15% del empleado no devengan indemnizaciones. Por lo cual, si tendríamos ese 15%, este 80% de juicios que son menores al 15% no existiría. Y en España peor, es un 33%. Desde 33% para arriba, recién se abona la incapacidad al empleado. ¿Sí? Hay muchos casos donde en comisión médica, la superintendencia dio, ahora te cuento el baremo, donde tenés una incapacidad del 0% para el ente contralor. Y después en los juicios, en las sentencias, sale una incapacidad del 15%. O sea, hay una diferencia abismal, hablando del 15%, el promedio es 14%, exactamente, 14%. Como les mencionaba, en España, la incapacidad se abona desde el 33% para arriba. O sea que nos evitaríamos muchos juicios. Esto es multifactorial, como conocen, hay una industria de la judicialización. Después, eso es lo que les mencioné. ¿La ley Francesca lo tiene que solucionarlo? ¿Hacer la efectividad? Sí, Por ley. sí. Si las leyes no cambian es difícil, por eso siempre hablo. No, dependiendo, ahí te cuento, porque cambió la ley de baremo desde febrero del 2026. Ahora. Todo febrero no estaban como recibiendo ni auditando, y en marzo empezó. Viene bastante bien hasta ahora, pero ya les cuento un poco, así no les espoleo las filminas, voy a seguir diciendo filminas hasta el final. Bueno, esto es lo que yo les comentaba, que recupera el equilibrio original, porque es una ley realmente muy bondadosa para el empleado y para el empleador. Imagínense hoy, si un empleador podría soportar, más allá de lo que paga hoy de alícuota por RT, todo este sistema, las prestaciones médicas, dinerarias, los juicios. Sería imposible, quizás 2 o 3 empresas grandes, el resto sería imposible. Por eso, si las leyes no cambian, que sí las compañías se acercan y tratan de instar a que eso suceda, van haciendo algunos cambios, como esto del baremo, que se van poniendo curitas y parches para encaminarnos hacia el objetivo real que queremos. Y consulta, que tiene que ser ley nacional o ley provincial que se puede ir variando. Nacionales. La sanción de la ley del 2017 fue nacional, pero le daban la posibilidad a las provincias a la adhesión. ¿Cómo no sea? Hay una industria. Dentro. Perdón, por respecto a eso, me parece que hay que aclarar que no es que el gobierno le dé la potestad a la provincia, sino que la provincia tiene la potestad de ser constitucional en su provincia. Exacto, sí. Digamos, exactamente. pasa en realidad y sabemos que si son del mismo partido, va a decir que sí, y si son opositores, va a decir que no. Igual esta ley está del 2017 y fueron pasando distintos partidos políticos en este lapso de años. Y la única que empezó, que estaba adherida operativa, que está operativa, como les comenté, desde diciembre del 25, es Jujuy. El resto no modificó y pasaron distintos colores de partidos políticos. Acá es lo que les mencionaba, la judicialidad hoy es 21 veces mayor que en Chile y 15 veces más grande que en España. Y estos casos que yo les mencionaba, del porcentaje de incapacidad que tiene cada país, Chile 15%, España 33%,
los que tienen ir a juicio con la incapacidad menor a eso, la trazabilidad que hay de que la sentencia salga favorable para el empleado es muy baja, por lo cual no acceden, no buscan eso. Desde la creación de la ley de 1996 a la fecha, la judicialidad subió un 210%. Y la actividad económica y de empleo un 9%. O sea, el número hoy de trabajadores en régimen formal, en blanco, creció un 9% desde la creación de la ley a la fecha. Acá vamos a estar 2 horas. Van a ingresar 124 juicios. O sea, por hora en el país ingresan 62 juicios. Es realmente una cifra alarmante. ¿Por hora? 62 por hora. Lo que estemos acá son 124. ¿Cómo? ¿Cuándo se dispara una especie de hiperjudicialidad, ¿no? Y ahí te comenté que en el 2017 fue el pico histórico más grande. Ahora lo logramos superar. El 25 se superó. Ahora tenemos una proyección también superadora. Pero eso es multifactorial. Tiene que ver con un montón de cuestiones macroeconómicas, sociales, ambientales, de concientización y demás. No, lo de los jueces. Llamen. Resuelven. Hay mucha jurisprudencia que le da apoyo a los empleados. Entonces, Pues siempre se busca solventar la parte más débil. Entonces, un empleador ante una empresa, ante un RT, y como todos saben, lamentablemente, en febrero, una compañía de riesgo del trabajo enorme, que es un grupo económico monstruoso, o lo era, Galeno, se fundió. Por supuesto que hay varios factores y que seguramente hay toma de decisiones erróneas, pero uno de esos factores de la torta con más peso, con más preponderancia, fueron juicios. Entonces, es una alarma que tenemos que tener. O sea, si una RT, una compañía tan grande, se funde, es mirar el sistema y desde nuestro lugar, desde lo pequeño que podamos hacer, todo surte efecto. Nosotros visitamos empresas que son judiciales, cuando hablamos con las empresas, la mayoría se compromete, la judicialidad baja. No hay arte magia, hay concientización. Y muchas veces sucede que el efecto contagio, el boca a boca, es el peor. Cuando tu compañero te dice, no, llámalo a ese abogado, todo fluye, es divino, nadie te dice nada, es más probable que el resto se sume, ¿sí? Cuando el empleador se sienta a preguntar a su empleado por qué inició juicio, qué es lo que le pareció mal de la atención o cuáles son sus falencias, el empleado ya sabe que, listo, el empleador está enterado, ya no es tan fácil. Va a haber alguno que no le importe, por supuesto, pero sí llega a cumplirse un filtro y a bajar un poco ese efecto contagio que les comento que sucede hoy en el sistema. Permíteme, Francesca, Sí. de todas formas, para acotar un poco lo que decías vos de la hiperjudicialidad, por lo general esto no es solo en la rama de RT, sino en otras ramas también, o como otro de lo más conocido, cuando hay con mayor crisis económica o se siente mal que aprieta el bolsillo a la sociedad, se dispara la siniestralidad. Si lo querés llevar a automotor, las ruedas de auxilio empiezan a subir los indicadores de robo. Igual, hay un tema también no solo de concientización, sino también de educación, ¿no? ahora la perita. Entonces no te pegas sobre la... Estamos olvidando también de los políticos. Vale, En sí. pandemia, en la empresa no quiere elaborar a nadie. Sí, son... Quiere, y es así, o sea... Por eso menciones multifactoriales, No socioeconómicas. pega en la RT, sino también que le pega en otras ramas también. Exacto. Pero va Exacto. por la parte económica. Muy buena acotación porque es real, no es solo para... No, Es estadístico. lo vas a encontrar en muchas revistas, a mayor crisis suben los siniestros. Y no solo de la parte, RT patrimonial, pero hay casos que se han demostrado de personas que se amputan un dedo y otras cuestiones. Cosecheros, cuando termina la cosecha, suben los siniestros. Es lamentable, pero es real. Entonces la siniestralidad por ahí también pasa por ese aspecto económico y social. Pasa porque va a los abogados y se sienta el RT al lado de uno. ¿Qué necesita un juicio? Por eso es muy importante trabajar el triángulo. Colegio de abogados, te digo que a mí me mandó una carta diciendo por qué no lo deja dejar a un abogado a cumplir con su profesión.
Sí, sí, hay de todo. Por eso la triangulación del trabajo en equipo es muy importante. Compañías de seguro, asesor, productor, asesor de seguro y empresa. Nosotros en nuestra plataforma, cuando creemos que hay algún empleado que puede llegar a juicio, porque hay pasos previos, pedido de historia clínica y algunas, damos aviso a las empresas, cuando ingresa el juicio damos aviso a las empresas también. El empleado está en todo su derecho, pero que el empleador tenga conocimiento que el empleado ingresó a un juicio, sí hace que haya una charla, un feedback y un pedido de información. Y pasó muchas veces que hay gente en el campo con muy poco conocimiento que de verdad le firmó el poder a un abogado sin saber de qué se trataba, sin tener idea de qué se trataba. Y hoy esos honorarios lo cubre la compañía de riesgo del trabajo. Por lo cual, pero sí después le cobran al empleado al final, pero al inicio no. Entonces es muy sencillo porque ellos no tienen que tener ninguna inversión monetaria para hacer el ingreso, ¿sí? Exactamente, que era lo que mencionaba, si en comisión médica dio 0, ¿cómo explicamos que en la parte judicial de 15? Exactamente, pero es toda una industria. Lo que iba a comentar es que, bueno, ahora hay algunos peritos médicos laborales que están dando, o sea, que son muy profesionales y están 0%, y cuando vuelve el juicio, ahora ya, digamos, están pagados los abogados en cobrar las costas al trabajador. Eso es por ahí uno de los estímulos que puede hacer caer la judicialización, pero el problema es que muchas veces me ha tocado el caso de atender pericia donde no tiene 0 chance de ganar, no tiene un % de, digamos, de lesión para cobrar. Pero que el abogado debería también en la ley tratar de tirarle de alguna manera, sancionar a los abogados que son inescrupulosos, que no les importa el trabajador. Y bueno, ahí es donde yo les comento que las compañías de riesgo del trabajo constantemente se reúnen para poder lograr cambiar las leyes. Hacer ahí pequeños pasos, les voy a comentar de las modificaciones de la ley del baremo, que es ya al final, que ahí sí tenemos una visibilidad un poco más, apenas, pero un poco más vemos luz verde al final del túnel, básicamente. ¿Estabas levantando la mano? Sí, yo quería decir, el trabajo del abogado es una parte. Yo creo que donde está en crisis es el sistema. Y si, no sé si este es el momento para analizarlo, parece que debe ser más integral el análisis que se tenga que hacer. Yo voy a dar un ejemplo. Un juicio, yo soy abogado, además productor del seguro. Un juicio, un arquitecto tiene un accidente de tránsito, a consecuencia del cual queda con un problema de reacción vivencial anormal que no es reconocida por la superintendencia y sí es reconocida por el Poder Judicial. Resulta que con la aplicación de resoluciones recientes, 2023, la indemnización que te llegue a cobrar es solamente después de 4 o 5 años de juicio, 6 millones de pesos, con un 11% de incapacidad. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si la idea es que este sistema mejore, yo les doy un elemento. ¿Cuál es? Se acaban de sancionar resoluciones sobre las cuales ya se está aceptando jurisprudencia, admitiéndolas como constitucionales, es decir, aplicables. Entonces, una de las herramientas que tiene hoy el sistema es ese. Acá en Tucumán, de a poco, los juzgados van asumiendo como constitucionales, dice resoluciones, son 2. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es el hecho de hablar de industria de juicio, porque sí. Yo creo que son vetas, son espacios que el mismo sistema brinda. ¿Por qué? Porque hay algo que no está satisfecho. Hay algo que está fallando. Sí, por ahí son criterios, yo no voy a hablar de criterios personales, de que la superintendencia trabaja muy bien a favor de los empleados. A favor nuestro no, pero a favor de los empleados trabaja muy bien. Es muy difícil, no imposible, porque está conformada por seres humanos que pueden tener errores, que haya falencias, pero en el menor de los casos. Por lo cual, que después, en la parte
judicial la sentencia sea favorable, no quiere decir mucho, pero eso ya es un criterio personal. Los médicos, de parte, cobran por punto de incapacidad sus honorarios. Entonces, por eso prefiero no hablar de criterios, vamos a hablar de datos, ¿sí? Cuando haya lugar para hacer el análisis, me gustaría así aportar otro punto de vista, porque creo que estamos haciendo... ¿Cuál es tu nombre? Enrique. Enrique. Estamos haciendo miradas que son medio parcializadas, ¿me entendés? Claro, pero esos son criterios, digamos, de las miradas. Así que cuando quieras tomamos un café y hablamos más en profundidad. Bueno, esto es lo que les comentaba de las tasas técnicas. Hoy las compañías de riesgo de trabajo no es que quieran aumentar porque sí, sino hay datos y una base. Y lo que sucedió con Galeno de que no están pudiendo ser solventes. Hoy háganse una idea que todas las empresas de riesgo del trabajo están en el hospital. Lo que pasa es que En distintos lugares. la super riesgo de trabajo te obliga a hacer una revisión muy importante por cada juicio. Ahora les voy a hablar de las reservas de juicio. Exactamente, pues el RT no es que dice, bueno, listo, me ingresó esta plata, después de tener un siniestro voy administrando, invirtiendo esa plata. No, estamos obligados a tener una reserva. Y en Prevención RT, el grupo Sancor Seguros, que lo conozca sabe que tiene una trayectoria es bastante solvente, guardamos 8 veces más de plata de lo que la superintendencia nos indica que hay que tener de reserva, para que no nos pase esto, ¿sí? Que le pasó a Galeno, básicamente. Yo después les voy a mostrar, a datos del 2025, pues tenemos nuestros datos, pero no de las otras compañías, pues no están publicados las super, de cuáles son las reservas de juicio. También de la cantidad de juicios que tiene cada empresa, que esa cantidad de juicios no la puedes mirar sola, tenés que mirarla en relación a la cantidad de cápitas que tiene cada compañía, ¿sí? Esto ya habíamos pasado. Para atrás. Sí. Acá, bueno, que era lo que yo les decía, volver al propósito inicial de prevenir y proteger. Como él decía, prevenir es la clave, totalmente. Prevenir los accidentes y la judicialidad. Acá un poco un apartado muy chiquitito para los que sean productores y asesores de seguro, de entender cuál es el valor agregado que ustedes como productores pueden aportar a sus empresas, ¿sí? En esta concientización de cuidar el sistema todos. No está. Bueno, hubo un problema con la presentación, faltaron algunas filminas, pero ¿qué es lo que el productor, asesor de seguros, yo me los igual no está la filmina, después se las compartimos igual, puede hacer con la empresa? Primero, asesorar desde el inicio de la declaración de ese siniestro, para que sea declarado tal cual corresponde, porque muchos de los juicios que se dan es por errores y o falencias en la denuncia del siniestro. También en la documentación que se presenta, ¿sí? Es muy importante que el productor pueda acompañar a las empresas. También en las expectativas, ¿sí?, de las empresas, que el asesor le pueda comentar a los encargados, dueños de las empresas, cuáles son las obligaciones de la ley, empresa de riesgo del trabajo que tenga contratada, y cómo va a ser el circuito, cómo va a ser conformado, y que si el trabajador corresponde cobrar indemnización, la va a cobrar, por supuesto, y está controlado por la superintendencia, no solamente lo que la RT y el médico de cada compañía disponga, sino esto está totalmente auditado por nuestro ente de contralor. Acá un poco el ranking de mercado, que les voy a mostrar en Prima, que está a 2025, porque no teníamos los datos de las otras empresas. En Cápitas, de cantidad de contratos, que son distintas mediciones que se pueden hacer. Acá tenemos en Prima, que es de diciembre. En Contrato y Cápitas sí tenemos los datos a febrero del 26, donde, bueno, sí hubo un cambio, porque los 500.000 cápitas que tenía Galeno fueron repartidas hacia todo el resto de RT que quedó. Ahí les voy pasando la segunda y tomo agua así. Puedo seguir. Acá tenemos los contratos y de cápitas, que este sí está a febrero, a diferencia de la Prima. Y acá un poco lo que mencionaba. ¿Cómo es tu nombre? Yo,
¿Mimi? Mimi. Bueno. Suena lindo. Acá lo que mencionaba Mimi es el stock de las reservas de juicios. Acá tienen la cantidad de juicios que tiene cada compañía RT a diciembre del 25, ¿no? Como les digo, este es el promedio, después lo tienen que hacer según la cantidad de cápitas que tenga cada una de esas compañías. Y acá las reservas, el promedio de reserva de cada una. Y acá, un poco finalizando, vamos a hablar de lo que también Mimi mencionaba, que ha ido muy inteligentemente adelantándose a todo, porque todo es un conjunto de datos y de gestiones, de la actualización del baremo laboral, que ahí, como no soy médica, la tengo a María y a Mauricio, que si fallo en algo me van a poder dar una mano. ¿Cuál es la actualización de la ley del baremo? Fue en febrero. ¿Cuáles son los datos más importantes? ¿Qué es el baremo? Es un instrumento técnico legal, o es una tabla de medición de incapacidad, ¿sí? Antes a esta modificación, según la patología, había rangos de 5 a 10, de 10 a 15. Entonces, en el medio, ¿qué iba? El criterio del auditor, ¿sí? Ahora lo que se hace es un porcentaje fijo para cada patología, por lo cual ya se pierde ese criterio. Es lo primero que se logra borrar, digamos, el criterio de la persona que toma esa medición y que audita. Bueno, el objetivo, como les decía, es que el procedimiento es uniforme, por eso ahora cada incapacidad tiene un porcentaje específico, ¿sí? La valoración de las secuelas es más objetiva, más racional y reproducible, ¿sí? Estos son algunos de los cambios. Esto es lo que les decía. Se eliminan los rangos por secuela y ahora cada secuela tiene su porcentaje. Acá los factores de ponderación. Ahora la ponderación es la edad, es un porcentaje fijo que es del 30%. El 30%, o sea, de los puntos de incapacidad que tenga esa persona, según la edad, se le adiciona el 30%. ¿Sí? Si tengo una incapacidad de 3 puntos y la edad me da para llegar al 30% de esa ponderación por edad, cobraré un 3,9. Sería el 30% de ese 3% que es la totalidad de la incapacidad. Bueno, se agregan las secuelas anatómicas. El rostro agrega 20% por secuelas estéticas en la cara, que ahora por ahí los cosecheros también terminan la zafra y las heridas en la cara suelen subir demasiado. Antes eran los dedos y ahora las heridas del rostro. Y bueno, esto es lo que les comentaba también, de los cambios en los porcentajes, que ya no va por la limitación funcional de hasta dónde puedes mover el brazo, sino ya unificado ese porcentaje, ese criterio y ese valor. Eso creo que son los cambios más importantes, no sé si... Que bueno, la eliminación del rango, la metodología de la capacidad restante, que es lo que les decía, la determinación permanente de las secuelas derivadas de la misma contingencia laboral. Y ya estamos. Esa sería totalmente abierta. Bueno, la idea es poder hacer lo que recién comentaban, es tratar de poder explicar cuál es la importancia, digamos, de contar con un servicio de medicina laboral dentro de las empresas. Hoy acá estamos presentes empresas, ART, productores de seguros. Lo que estamos tratando de hacer es ver de qué manera podemos trabajar de la mejor manera posible entre todos, ¿sí? Porque el objetivo puntual de esto es tratar de lograr que las empresas, que los trabajadores puedan tener la mejor evolución durante su vida laboral sin tener mayor riesgo de lo que habitualmente pueden llegar a tener, ¿sí? Acá habrán escuchado en las distintas diapositivas, en las distintas charlas, que es importante, digamos, el trabajo en conjunto, el trabajo mancomunado junto con la empresa, con los productores de seguros, con las aseguradoras, para poder lograr que los trabajadores puedan hacer las cosas como corresponde, ¿sí?
Dentro de los problemas que surgen en las empresas, ¿cuáles son? Son los costos ocultos, los gastos que habitualmente uno no contempla, ¿sí? La medicina laboral establece, digamos, una necesidad y muchas veces una obligación legal. ¿Por qué una obligación legal? ¿Por qué? Porque tienen un factor puntual que es que a partir de una determinada cantidad de empleados, los servicios de medicina laboral deben ser una obligación para las empresas, ¿sí? Pero bueno, la idea es hoy explicarle por qué no solo legalmente son una obligación, sino que también son un beneficio para lo que puede hacerse con este tema, ¿sí? Las empresas no solo pierden dinero con el ausentismo, haciendo los exámenes prelaborales, sino que tienen, con lo que decían recién, una persona se accidenta, tiene una baja laboral, tiene una pérdida de días, necesitamos reemplazarlo con otra persona, esa otra persona no está capacitada, una persona que no está capacitada, que no está evaluada, recién hablábamos de la importancia de la higiene y seguridad dentro de los puestos de trabajo. Es muy importante educar a los empleados en los puestos de trabajo para que sepan de qué manera trabajar. Con medicina laboral e higiene y seguridad en conjunto, lo que se hace es hacer un lugar de trabajo lo más seguro posible, ¿sí? Entonces, se detectan posibles dificultades, posibles problemas, posibles inconvenientes que puedan surgir en cada lugar de los puestos de trabajo. Y en esos cada lugar del puesto de trabajo se lo van identificando y se lo van trabajando. ¿Para qué? Para evitarlos, ¿sí? Hay muchos programas de prevención que están bien identificados y se conocen perfectamente cómo funcionan y de qué manera pueden prevenirse, ¿sí? La idea puntual de esto, ¿qué es lo que es? Es no solo con el tema de los accidentes de trabajo, sino también con el ausentismo. El ausentismo genera una pérdida laboral, genera costos, gastos en lo que tiene que ver en salarios, lo mismo con el tema del reemplazo, lo mismo con lo que tiene que ver con la posible puesta en juego a un trabajador en el cual no está capacitado, termina generando un mal ambiente laboral. El hecho de que yo me tenga que hacer cargo de un trabajo de un empleado que no está, ya genera, digamos, una predisposición y un cambio de lo que tiene que ver con la conducta de trabajo, ¿sí? Hoy la medicina laboral no solo es hacer exámenes prelaborales, sino que es tratar de proteger la salud del trabajador. Si nosotros logramos entender que la prevención de las enfermedades, de los accidentes y lo que tiene que ver con los riesgos de trabajo que tenemos son beneficiosos para las empresas, ¿sí? Terminan generando una solución e inclusive hasta una disminución en lo que tiene que ver con el costo, ¿sí? La medicina laboral puntualmente, ¿qué es lo que hace? Lo que tiene que ver con la disminución del ausentismo, con lo que tiene que ver con el accidente, con la enfermedad profesional, el seguimiento del médico laboral en la empresa, las personas que están enfermas, el poder que el empleado sepa de que cuenta con un médico que va a saber, que va a conocer del estado de salud, del seguimiento, que va a poder ir viendo en qué condiciones se encuentra, cómo está, qué necesidades tiene, va a ir haciendo que inclusive la pérdida de días laborales sea menor. El empleado no es que se siente controlado por el médico de trabajo o por el empleador, se siente como acompañado en este proceso, ¿sí? Entonces, este proceso es importante, no solo con la enfermedad inculpable, con el problema de salud, con los problemas de la ART también. El hecho de que una persona se accidente, que lo podamos acompañar durante el proceso del accidente, que podamos tener contacto con la ART, que podamos charlar con los médicos de la ART, que podamos ver en qué condiciones están, qué patologías tienen. Eso lo que logra es que podamos restituir al trabajador lo antes posible. De esa manera, un trabajador protegido, un trabajador acompañado, es un trabajador que vuelve más rápido de su problema de salud y de su propia enfermedad o su propio accidente de trabajo, ¿sí? Con todas estas medidas. La prevención hoy no es algo opcional, ¿sí? La prevención, junto con las campañas de prevención que tenemos, la ley establece que hay que hacer un montón de cosas para prevenir, ¿sí? Hay que capacitar al personal, hay que hacer campaña de vacunación, hay que hacer la resolución 905 establece cuáles son las obligaciones que tenemos como empresa junto con medicina laboral y higiene y seguridad. Tenemos que capacitar al personal, tenemos que enseñarle cómo tienen que trabajar, tenemos que mostrarle cuáles son los elementos de protección, tienen que saber cuál es la necesidad de utilizar esos elementos de protección. Tienen que conocer que esos elementos de protección son fundamentales para que no se lastimen, para que no tengan riesgo, para que no generen accidentes. Un accidente nos cuesta a todos, ¿sí? No solo nos cuesta al empleador, le cuesta al empleado porque termina perdiendo una capacidad laborativa que el día de mañana termina siendo un problema. Hoy con la situación económica como tenemos, conseguir un trabajo ya con un déficit laborativo ya es un problema para cualquiera. Hoy está siendo un problema. Si bien la judicialización está siendo un problema,
la cuestión laboral y con la pérdida laborativa termina siendo otro inconveniente, ¿sí? Por eso, la prevención de los riesgos de trabajo a través de la capacitación, la vigilancia en salud, el seguimiento, son fundamentales para poder lograr lo que tiene que ver con la mejora y un mejor resultado con el trabajador. Con el tema del ausentismo, lo que hablamos recién, hay un riesgo oculto en el ausentismo, ¿sí? No solo el hecho de que la persona tenga que pagar el día laboral, sino que también tiene errores operativos. Estoy poniendo a trabajar a una persona a la que no está formada, a la que tiene poca formación y no terminó una capacitación adecuada. Esa persona tiene 3 veces más riesgo de tener un accidente que la persona que tuvo el tiempo, la capacitación y se estuvo formando y estuvo evitando, digamos, tener ese inconveniente, ¿sí? Lo que logra es que la evolución de esta prevención sea favorable en un futuro, ¿sí? ¿Cómo ayuda la medicina laboral a las empresas? ¿Sí? El tema de lo que hablábamos recién, el tema de los beneficios que tiene, el seguimiento, el acompañamiento de los trabajadores, el poder estar vinculado con los trabajadores, con la familia de los trabajadores, con el mismo gente de recursos humanos, el poder conversar, el poder anticipar no solo las enfermedades producidas por problemas de salud estacionales, ya sean enfermedades de gripe o distintos problemas, sino las enfermedades de transmisión, de enfermedades no transmisibles, ¿sí? Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, son enfermedades crónicas no transmisibles, que lo que habitualmente sucede, terminan generando una alta pérdida laboral por día de baja laboral, ¿sí? Hoy, si uno hace un seguimiento, hace un acompañamiento de la persona, terminan logrando hacer una buena campaña de prevención, una buena campaña de seguimiento para ese tipo de patología, lo que logramos es tener un menor ausentismo, tener un mayor acompañamiento, una posibilidad de que la persona se inserte para el trabajo en una manera mucho más rápida de lo que tiene que ver con esto, ¿sí? Lo que hablábamos recién, el tema de los seguimientos de la RT, es muy importante el contacto con la RT, el poder lograr el contacto con el accidentado durante todo el proceso de su enfermedad, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que hablábamos recién, hay algunas cuestiones lo que termina generando que están el contacto con los abogados, el tema de la que termina generando una judicialización por algo que es muchas veces innecesario e improcedente por el hecho de que el paciente recibió los controles y los seguimientos que tenían que hacerlo. Pero sin embargo, termina generando otro rédito económico que termina produciendo este problema, ¿sí? Hoy, entendiendo que si uno hace un seguimiento con el trabajador durante este tipo de patología y logra vincular al trabajador con el empleador y contándole todo este tipo de situaciones, lo que logra inclusive es evitar que se genere este tipo de problemas. Como contaban recién, las RT terminan trasladando el costo, digamos, de la judicialización a las pólizas. Entonces, esto tiene que saber el trabajador y tiene que saber el empleador. Si esto es un costo que si uno logra tener un seguimiento, un acompañamiento del trabajador, se tiene que disminuir, ¿sí? Es por eso la importancia del seguimiento y el acompañamiento de los trabajadores con esta cuestión. ¿Qué pasa, digamos, con la prevención? Como hablábamos recién. Hay capacitaciones muy detalladas que son importantes, que están descritas en lo que tiene que ver con la ley de riesgo de trabajo, ¿sí? Esas capacitaciones, las más comunes son RCP, primeros auxilios, enfermedad de transmisión sexual, todas patologías que están vinculadas con la capacitación del personal. ¿Para qué? No solo para empoderar al trabajador y para lograr que el trabajador se sienta parte de la empresa y pueda muchas veces dar una respuesta. Por ahí trabajamos en empresas en las cuales estamos muy alejados de la posibilidad de acceder a un sistema de salud. Los mismos trabajadores son los que terminan generando la colaboración y la ayuda, digamos, a sus mismos compañeros. No solo gratifica, sino que puede terminar salvando una vida, ¿sí? Entonces, es por eso que la ley establece que tiene que haber ese tipo de cronograma, ese tipo de acciones para poder vincular y para poder hacer este tipo de cuestiones, ¿sí? Está más que comprobado en la literatura médica que los programas generan beneficios, digamos, un programa de capacitación genera un beneficio, mejora la continuidad laboral y reduce los costos, ¿sí? Entonces hay que pensar que cuando uno como empresa
piensa en medicina laboral, piensa en un socio con la RT o piensa en un socio, tienen que triangular y tienen que trabajar en conjunto. Es necesario que haya una vinculación, que haya un trabajo en conjunto para que de esa manera se pueda lograr la conjunción y poder lograr con este tema, ¿sí? La capacitación lo que hacen es, como decíamos recién, primer auxilio, ergonomía, son algunas de las primeras capacitaciones que están planteadas. Y lo que logran con todo esto es lograr que si un accidentado necesita atención médica o necesita colaboración con alguna cuestión, los mismos empleados, los mismos trabajadores pueden ser los que pueden tomar alguna intervención y proceder con eso, ¿sí? ¿Qué pasa con los problemas, digamos, que tenemos con los riesgos de salud? Como lo que hablamos recién, la enfermedad de transmisión, las enfermedades no transmisibles, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, los problemas cardiovasculares, los programas dentro de las empresas que logran detectar este tipo de inconvenientes y armar campañas de prevención, logran mejorar, a disminuir el ausentismo, mejoran lo que tiene que ver la adherencia de los trabajadores, mejoran el ambiente laboral, mejoran las condiciones de trabajo y lo que logramos es tener un trabajador durante mayor cantidad de tiempo en las mejores condiciones posibles, ¿sí? ¿Qué pasa con el rol de la medicina laboral? La detección temprana, el seguimiento, la educación es fundamental, ¿sí? Nosotros desde nuestro punto lo que tratamos de hacer es esto, ¿sí? Los riesgos ocultos que generan la falta de seguimiento, la falta de acompañamiento, digamos, de los trabajadores en su etapa laboral, termina produciendo problemas, termina generando inconvenientes. Y esos inconvenientes se pueden solucionar fácilmente a través del acompañamiento de los trabajadores y lograr que el trabajador se sienta parte de esa misma situación, ¿sí? Comparativamente, lo que tiene que ver con una empresa que tiene un servicio de medicina laboral, el seguimiento continuo, lo que tiene que ver con el control evolutivo, las capacitaciones, la vigilancia en prevención, son todos beneficios que hoy por hoy tienen un resultado bien identificado en lo que tiene con las empresas que cuentan con el servicio de medicina laboral o no. No todas las empresas están obligadas por ley a tener un servicio de medicina laboral. Hay empresas, dependiendo de la cantidad de la carga horaria que tengan, van a necesitar tener un servicio de medicina laboral interno. Pero hay otros servicios de medicina laboral que son externos. El asesoramiento a estas empresas, el asesoramiento a través del contacto, del conocer, el contacto con la RT, el contacto con la gente de higiene y seguridad, el poder armar programas de capacitación, el poder armar programas que tengan que ver con la seguridad, digamos, de los empleados, fortalece la vida laboral de los trabajadores, ¿sí? Como médico laboral, lo primero que tenemos que hacer, como venimos repitiendo, ¿sí? La prevención, educación y el asesoramiento. Es fundamental para lograr que esto tenga un beneficio, ¿tá? Desde CIEC, nosotros como empresa lo que proponemos es poder trabajar con la empresa con esto, o sea, lograr tener un trabajador, poder lograr tener un seguimiento, un acompañamiento tanto a la empresa, al trabajador, a los empleados, lo cual logra un beneficio que sea para poder mejorar y tener un cuidado con esta cuestión, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas, dudas. Doctor, Diga. ¿se puede brindar una atención inicial a un trabajador accidentado a través del servicio de medicina laboral? Por supuesto, o sea, vos decís, te hace referencia a sin tener una intervención de la RT, ¿el trabajador están cubiertos por la ley de riesgo de trabajo? Exacto. Sí, se puede brindar atención, o sea, los primeros auxilios, o sea, una de las cosas que tenemos que ver con la capacitación tiene que ver con esto, ¿sí? Si el trabajador necesita atención médica inmediata, si logramos tener un servicio interno de medicina laboral que pueda brindar, sería lo ideal. Y si no, derivar a un servicio de medicina laboral que pueda dar la atención y de ahí brindar asesoramiento. Muchas veces son lesiones menores o contingencias que no requieren, digamos, una herida o una lesión que vaya a generar algún inconveniente, por lo tanto no es necesario inclusive hacer la denuncia. Por ejemplo, hablaban de lesiones, cortes, de heridas, se pueden hacer curación. Si la empresa cuenta con el servicio de medicina laboral, se hacen dentro de la misma empresa, entonces no requiere otra atención. Y hay servicios que lo hacen externamente, se lo deriva ese servicio, se brinda la atención y después se informa a la empresa cuáles son los cuidados que deberían tenerse. Muchas veces se evalúa y el paciente tiene una herida mayor, un riesgo mayor, y lo que se hace es
informar a la empresa que tiene que hacer la denuncia porque ese accidentado después va a terminar generando una incapacidad, alguna cuestión, entonces deberían trabajarse o directamente tratárselo, digamos, a través de la RT. ¿Sí? Muy bien. Doctor, Diga. voy a felicitarlo por su exposición. Gracias. Cortita, precisa y práctica. ¿Qué opina usted de la empresa que tiene médicos laborales y normalmente por una cuestión de facilismo, por una cuestión de tiempo o a veces de confianza, si hay un médico capacitado para resolver problemas, algunas enfermedades que no tienen que ver con lo laboral ni accidentológica, sino más por cualquier consulta clínica que puede tener el paciente, ¿hasta dónde el médico laboral conviene inmiscuirse con el paciente? A ver, ahí hay una cuestión ahí puntual. O sea, los médicos laborales habitualmente no estamos en la empresa todos los días en todo el horario laboral. Entonces, no cuentan, digamos, con la posibilidad de tener la cobertura para poder atender. Que sí lo tienen adentro, pero a mí no me parece que el médico laboral tenga que atender un paciente, porque no tiene que tener esa relación, digamos, en donde haya una mala praxis o algo por el estilo. Para mí no debería ser así. En lo que tiene que ver con atención médica de patologías inculpables, por ejemplo, lo que tiene que ver con la diabetes, la hipertensión, lo que tiene que ver... Una cosa de urgencia sí, pero no... Claro, ahí es donde iba. Urgencia sí. Lo que tiene que ver con el seguimiento de las enfermedades, lo que tiene que ver con esa cuestión, el médico laboral no está, digamos, habituado, digamos, a hacer tratamiento o seguimiento de esa patología. Exactamente. Sí lo que hace el médico es hacer el registro y la evolución de esa patología. Es decir, le trae la atención médica, la registra, pone las fechas, pone el diagnóstico, pone la evolución, y lo que va haciendo es haciendo una evolución y viendo en qué condiciones se encuentra esa enfermedad. ¿Sí? En el caso que haya una emergencia, obviamente que sí, la emergencia estamos capacitados para verlo. La vez pasada estábamos en una capacitación en donde estaba la gente de Mira la Lumbrera, los médicos, y tienen inclusive hasta armado un quirófano dentro del lugar, porque la dificultad que tiene la accesibilidad tiene necesidad de controlar la emergencia para poderlo trasladar. O sea, dependiendo de la necesidad, el riesgo, lo que se plantea, digamos, dentro de la empresa, se va amoldando y adhiriendo la necesidad a lo que haya que resolver. ¿Sí? Eso es lo que va planteándose. Lo importante es el seguimiento. ¿Sí? Si hay atención médica, la atención médica lo más segura que sea de emergencia, pero no es lo ideal que se haga un seguimiento de la atención médica como si fuera el mismo médico de cabecera el que está presente. ¿Ah? Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos? ¿Listo? Muy bien. También, buenísimo. Ahora le vamos a hacer una prueba a ustedes, así que saquen una hoja. Ahora vamos a ver realmente si pueden escuchar, entendieron. ¿Vale copiar? No Vale vale copiar. copiarse. Hay 5 regalos. Puede haber 5 preguntas. Mauricio, ¿querés arrancar? Yo voy a arrancar con la primera pregunta. ¿Es beneficioso el uso de la prevención para el seguimiento de los accidentados en las empresas? Sí. Porque tiene todo. Responde todo. Como tiene que dar todo. Es que la pregunta era muy abierta. Tenés que- Sí, era muy abierta. Era muy abierta. Vamos con otra. Esa era de prueba. Voy yo que Era para ver si estaban despiertos nada más. Esa no tenía premio. ¿Vos querés que le hagamos una difícil? Voy yo que empecé a ver si se a ver. acuerdan. Una más. A ver, Porque vos tu empezá. información lo tienen muy Vamos a fresquita todavía. Bien, me Sí. gusta eso. Bueno, quiero ver, a ver quién puede responderme cuáles son los seguros de vida laboral que no son de contratación obligatoria. Levanta la mano el primero. Levanta el primero. ¿Cuál más? Bien, muy bien. Excelente, La estaban mitad para cada atentos. uno. Estaban atentos. Bueno, Vamos uno para cada uno. ahí entregale y ya seguimos con las preguntas. Yo estoy buena hoy, así que voy a hacer una pregunta bien sencilla. Bien. Y vamos a tener que ver el que levanta la mano primero, así que dejen los celulares porque ahí... Porque las voces se cruzan.
Las voces se cruzan, así que va a ser con levantada de mano. Acá Mauricio y Marce me van a ayudar a ver. Ok. ¿Cuáles son los 2 tipos de contingencia que el sistema de riesgo del trabajo cubre a los empleados? Accidente de trabajo y enfermedad de producción. Muy bien. Vamos, media mochila, Ya no hay mochilas. Felicidades. Ya no pueden participar. Los ganadores no participan ya. Bueno, otra pregunta vamos a hacer. ¿Son obligatorios los servicios de medicina laboral? No, depende. Depende de la cantidad de personas. Esa es la respuesta correcta. Depende de la cantidad de personas que tengamos, son obligatorios o no son obligatorios. Muy bien. Entrega. 200 trabajadores para medicina externa y 400 para interna. Ahora, a ver, ¿quién sabe? Esta me había dicho Mauricio que la haga. Digo, no, es muy difícil, pero la vamos a hacer porque veo que están súper activos y que se han enganchado un montón y eso nos encanta. Ya saben, levantando la mano a ver quién es el más rápido. Si estás cruzando ahí va a estar difícil. Tiene que ganar ella, estaba en la lucha. Eso. Sácate el cuaderno. Dale. ¿Cuál es el número de ley de riesgo del trabajo? Vos no participás ya, perdón. ¿Cuál? Excelente, bien. Ahí, así, sin pensarlo. Muy bien, felicidades. Ahora el regalo es el cafecito, un break para compartir y quedamos a disposición para lo que crean necesario, para lo que necesiten. Gracias a ustedes. Gracias por su atención y por haber participado.